Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes de pleno verano en Madrid, lo cual significa calor y sol. Hoy estamos en la conferencia 34, la 34, en la que vamos a continuar, pero en un sentido que les voy a precisar ahora, con el tema de la conferencia 33. Les recuerdo brevemente el camino que hemos seguido en las últimas conferencias. La formación de los ensamblajes personales, teniendo en cuenta explícitamente, en primer lugar, o de manera más plena, los elementos cosmovisivos que a través de las diversas dinámicas, de las cuales vimos las más importantes, entre otras la de difusión, entran en los ensamblajes personales y por un procedimiento que de momento no conocemos, porque para conocerlo hace falta hacer un trabajo adicional, que es el de construcción teórica, cosa que no pertenece al uno romano del que estamos ahora. Como sea, esos elementos cosmovisivos y otros elementos más inciden de manera diversa en la formación de los ensamblajes personales. En cada instante el ensamblaje se cierra para ese instante y ese ensamblaje tiene todos los elementos que vimos que tenía cualquier ensamblaje, pero ahora ya vemos claramente cómo los elementos cosmovisivos, al entrar de la manera que sea, ahorman de una manera estructural el resto del ensamblaje, lo cual no quiere decir que esto no esté hecho con inconsistencias lógicas internas, de lo cual hemos tratado bastante diversos momentos de este ciclo. Bien. La pregunta era: diversos tipos de ensamblajes con una predominancia, por así decirlo, de tipos de cosmovisiones distintas, pueden dar lugar a dinámicas de generación de acción, por tanto, para empezar, de generación de secuencias de haces de planes, en general, todo el contenido, ¿o no? Bueno, entonces contestamos a esta pregunta en un primer momento, que es este. El segundo y último momento será cuando estudiemos ya dentro de no mucho la dinámica global, por la interacción de acción, la dinámica global de una sociedad. Si realmente ensamblajes pertenecientes a cosmovisiones y a tipos de cosmovisiones distintas muestran diferencias significativas. Bien, para contestar a esta pregunta tenemos lo que podemos inferir lógicamente del único principio antropológico que hemos introducido hasta ahora, que es el de la cualidad proyectiva de la acción humana y la observación. El primero tiene elementos teóricos que son los que se deducen, dejando constante el resto de las cosas que pueda haber, los que se deducen lógicamente, los que se puedan deducir lógicamente del principio de proyectividad.
Lo segundo no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con observar. Observamos y aducimos el resultado de las observaciones. Entonces, la pregunta aquí era en primer lugar una pregunta de observación. ¿Se observa o no se observa? En general, y yo les insistí mucho en esto, aún sabiendo que no es enteramente grato para mucha gente. Primero en abstracto y luego considerando de modo explícito lo que cae bajo la rúbrica de economía según lo que hemos visto como economía en sesiones muy iniciales de esta parte 1 romano B. Bien. Como ustedes recordarán, vimos que está principalmente el contenido de la conferencia hasta la 33, incluida la 33, vimos que efectivamente, en un sentido real empírico, sí se observan diferencias y diferencias muy notables. No todo el mundo hace lo mismo. Y este no hacer lo mismo tiene relación directa con la estructura de los ensamblajes o secuencia de ensamblajes personales y muy especialmente de la naturaleza de la estructura cosmovisiva objetiva, la que realmente haya, que puede no coincidir con la que la persona cree que tiene. Bien. A continuación, y este fue el contenido de la conferencia anterior, la 33, vamos ahora a meter aquí explícitamente lo económico. Pero esto que hicimos y que vamos a continuar ahora y terminar, esto debe en general poder ser respondido mediante análisis puramente abstracto. Lo que pasa es que, como yo soy perfectamente consciente de que las cosas tienen sus proporciones y límites, vamos a ver ahora, tomando explícitamente, que fue lo que hicimos en la conferencia 33. Entonces nos remontamos a la delimitación de procesos y cosas que entran bajo la rúbrica de economía según las investigaciones que hicimos sobre este asunto en las conferencias iniciales, la parte 1B, los dos polos de significado de la palabra economía, como entran entre sí en íntima relación, y finalmente por qué la lista de cosas que caen directamente bajo la rúbrica de economía en el uso lingüístico general, académico, no académico, culto, inculto, sumando todo eso, investigando, hay dos polos de significado que en primer lugar parecen que están disjuntos, tras análisis se ve que no están disjuntos, sino que por el contrario tienen una íntima relación entre sí. Pero al hacer esto vimos, atiza, pero es que esto cubre toda la acción humana. Así es. Lo que tiene precio, lo que no lo tiene, todas las cosas. Entonces, en la 33, la lección 33, vamos ahora a ver esta respuesta de puede haber diferencias que se constaten real empíricamente, fue contestada de la manera siguiente: sí, puede haber y las hay. Las hay y muy notables. Las hay y muy notables. No todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo concibe las cosas del mismo modo, y así sucesivamente. No voy a repetir la conferencia 33. Ahora vamos, para cerrar bien el tema y clarificarlo, y por otra parte añadir algunos elementos más que son útiles y conclusivos, vamos a tomar el asunto, exactamente la misma pregunta, en una perspectiva expositiva cuasi inversa.
recorrer el camino de otra manera, pero a la vez vamos a introducir algún elemento más. Recuerden ustedes que tenemos un sujeto, un ser humano, uno, y comparaciones entre unos distintos, un sujeto humano, en un instante y en una secuencia de instantes a lo largo de toda su vida en el sentido estricto del término, estando dado el sistema de interacción, es decir, el sistema que estructura en ese momento las posibilidades de acción de las personas. Instituciones, leyes, configuración física, elementos materiales, todas las cosas. Quieto. Eso, de momento, quieto. Eso es exactamente el contexto en el que vamos a ver. Y ahora empezamos preguntándonos, sin más, se observa preguntas que nos hemos hecho ya, a las que hemos dado una contestación. Ahora, en un orden distinto, vamos a recorrer ese camino con elementos nuevos que nos van a poner en evidencia realidades que estaban ya incoadas en la descripción anterior, pero que ahora se ven con más potencia. Vamos a ver. Si se observa el registro empírico, ¿qué se ve? Yo les he recomendado a ustedes en las conferencias anteriores que para mayor comodidad y para mayor facilidad de concentrar la atención en lo conceptual, en lugar de intentar considerar todo el registro histórico y que tengan ustedes a mano, todo eso, pueden perfectamente, sin pérdida alguna de generalidad conceptual, considerar el momento presente, el que vive cada uno de ustedes, como fuente material empírico a observar. Bien. Vamos a hacer el recorrido para un agente, una persona, en un instante, a lo largo de sucesivos instantes de su vida, y comparando qué cosas pueden suceder para diferentes personas. Empezamos con un instante, uno. En ese instante, vamos a simplificar la exposición así, hay dos tipos de cosas principales aquí. Una, lo que hace en ese instante, y otra, que no está disjunta a la primera, lo que proyecta para instantes sucesivos. Lo que hace es lo que hace en función de lo que ha proyectado y ha ido sucediendo en general en instantes anteriores. Lo hace y ya está. Pero simultáneamente hacerlo constituye un nuevo ensamblaje para el instante siguiente. Y en ese nuevo ensamblaje hay otra secuencia de haces, de planes, de acción adoptados. Fíjense bien, uno es un hecho de tipo tangible. Compro, vendo, subo, bajo, me empleo, no me empleo, invierto, no invierto, tal, aquí, ahora. Simultáneamente fabrico un nuevo ensamblaje que contiene una nueva secuencia proyectiva de haces, de planes de acción. Esto en cada instante. Bien. Vamos a empezar con lo primero, lo que hace. Y a tal efecto vamos a introducir un elemento analítico del que vamos a hablar in extenso algo más adelante, pero que podemos considerar desde ahora,
que es el elemento de estructura temporalmente vigente en una sociedad. Esto es lo que en ese instante el sistema de interacción, sistema social, realmente hace posible. Desde el punto de vista fáctico, qué se produce, qué no se produce, qué se consume, cuáles son las relaciones laborales, cómo están los sistemas de derecho positivo, las costumbres, todo eso. Eso es el elemento de estructura temporal, porque puede y va, de hecho, como veremos, cambiando con el tiempo. En el seno de esa estructura hay cosas que se producen en ese momento y otras que no. Cosas que consumen y otras que no. Modos de invertir y no otros. Y así sucesivamente. Bueno, pues lo que efectivamente hace en ese instante, en cuanto a acción tangible, es en el seno, necesariamente, no hay otra posibilidad, en el seno de ese espacio definido por la estructura temporal. ¿Y qué observamos? Pues observamos que unos sujetos consumen unas cosas sí y otras no, producen o contribuyen a producir unas cosas sí y otras no, están en unos tipos de ocupaciones laborales y no en otras, y así sucesivamente. Aquí la variedad es, como ustedes pueden observar, en el registro empírico a su disposición, enorme. Y se observan correlaciones varias. El consumo o no consumo de ciertos artículos y bienes, tangibles e intangibles, tiene relación con la capacidad de gasto o no. O tiene relación, pero distinta para cada persona de las observables. No todo el mundo emprende el mismo tipo de actividad. Y no todo el mundo entra al mismo tipo de sistema laboral, de entre los que están en ese momento definidos por la estructura temporalmente definida. Eso para empezar. De que esto es así, no cabe ninguna duda. Otra cuestión son los porcentajes, por así decirlo, de sujetos que entrarían en cada tipo. Hay un pequeño, a lo mejor es pequeño, número de sujetos, se consume un pequeño número de cosas. Un número de cosas que no consume nadie más. O que consume menos gente. Hay productos financieros que unas personas compran y otras que no. A veces en relación con su capacidad de gasto y otras veces no. Para la misma capacidad de gasto e inversión, unos sí y otros no. Eso para empezar. ¿A qué se deba esto? Lo sabemos. Dentro de la estructura vigente, si en este momento no se fabrican dinosaurios mecánicos, pues yo no puedo comprar un dinosaurio mecánico. Podré fabricarlo, pero eso es en el momento siguiente o siguientes. Por ejemplo. Bien. Ahora pasamos a lo que proyecto. Nuevo ensamblaje. Vimos, y aquí de nuevo se observa la más diversa diversidad. Sujetos que se atienen a un patrón relativamente regular, por ejemplo, un cierto tipo de cosas entre las que hay sin entrar en más disquisiciones ni análisis. Bueno, eso unos. Otros producen
innovaciones. En la conferencia anterior introdujimos esto. Y les puse a ustedes dos ejemplos bastante distintos de innovaciones. Bueno, pues muchos, ahora vamos a poner más. Sin mayor análisis, observación fáctica. Innovación primera. Un sujeto se propone, atención, alterar, se propone consciente y deliberadamente, de modo propositivo, alterar la estructura, es decir, alterar no solo lo que se produce, lo que se consume, sino toda la estructura, o gran parte de la estructura, de modo que ciertas cosas no estén vigentes y aparezcan otras, pero con la mayor radicalidad, desde cosas de muy pequeña escala o de escala relativamente pequeña hasta la totalidad. Voy a alterar todo. Pues a ustedes un ejemplo intermedio, que es el del sujeto que él, o en acción conjunta con otros sujetos, se propone una cierta alteración radical de los consumos, por ejemplo, conducentes a la eliminación de cierto tipo de alimentos y su sustitución por otros completamente distintos. Bueno, ahí se observan empíricamente proyectos mucho más drásticos de alteración estructural, muchísimo más drásticos. No solamente eso, que les he dicho, sino la alteración total, incluso de la base conceptual. Que está bien, que está mal, que es un bien, que es un no bien, si eso no es, si el ser tiene algún sentido o no, y por supuesto todo lo intermedio. Legislaciones, modos de socialidad, todo. Segundo ejemplo que les puse, y último que les puse, fue una innovación más restringida. Les puse a ustedes el ejemplo de uno de los inventores del teléfono, el señor Bell, Graham Bell. Era ese. Se proponía introducir una innovación bastante importante en el sistema de comunicaciones. Algunos innovadores de ese tipo se proponen causar innovaciones más generales a partir de esa. En este caso, la innovación consistía en la telefonía, que efectivamente es una alteración bastante considerable de los sistemas de comunicación que había hasta entonces, que consistían, como ustedes saben, en los correos, el telégrafo y el correo diplomático con un maletín. Los recorridos a caballo dentro, por ejemplo, del estado lamaísta con la misiva flecha en la mano. Pueden tardar 3 meses en mandar un oficio de uno para otro. Claro, el teléfono, la telefonía supuso, como ustedes saben, un cambio tremendo. Bien. En estas innovaciones, de este segundo tipo, puede haber una intencionalidad deliberada de producir otro tipo, mediante la introducción de esa innovación, otro tipo de innovaciones. En otros no. Pero se tenga ese propósito o no, los efectos de esas innovaciones, al igual que los efectos de cualquier acción, tienen un elemento de impredictibilidad. Pueden, y sucede, como veremos más adelante, producir consecuencias no previstas, ora juzgadas positivas por unos, ora juzgadas negativas por otros, pero no previstos. Y
los hay que sí, están previstos y deseados, y otros que no. Bien. Así que en esta gradación de innovaciones las hay de muy distinto tipo. Las hay meramente meliorativas de algún elemento técnico, del tipo que sea, o las hay que tienen como propósito cambios sustanciales o incluso radicales del sistema de interacción y de la estructura. Esto existe, bueno, pues dejo a su cuidado el ver la actualidad y repasar la historia de los últimos, da igual, 100 años, 150, lo que quieran. Claro que hay. A partir de ahora, yo les voy a rogar que consideren ustedes estas dinámicas de las personas en dos perspectivas paralelas distintas. Dos. Una, que es el análisis de la dinámica del sujeto, con especial énfasis para ver si hay diferencias o no entre unos y otros y todas las cosas, y paralelamente como un fabricante de acciones que eyecta, al intentar ejecutarlas, eyecta a la sociedad y que se incorporarán mediante el sistema de interacción en el proceso de generación de realidad histórica. No es que sean cosas distintas, son perspectivas de análisis distintas. Una, nos interesamos por el sujeto en sí mismo, y otra también, pero en cuanto a contribuyente a la dinámica global de la sociedad, de la que hablaremos ya dentro de lo mucho. Yo comprendo que esto es un poco, en fin, puede ser un poco delicado de manejar tanta cosa, pero no nos queda más remedio. Lo haremos despacio. Bueno, ahora vamos a coger un sujeto, el que sea innovador, no innovador, radical, no radical, exactamente igual, el que sea. ¿Y qué observamos en la dinámica vital o existencial de este sujeto? ¿Qué observamos? Trabajo de campo, que se puede realizar de ustedes mirando en derredor suyo a gente conocida, o leyendo biografías, o haciendo estudios de campo sistemáticos, o de cualquier manera. ¿Qué observamos? Pues que hay dinámicas personales en las que se observa poco cambio en el consumo, la producción, el tipo de trabajo, el cómo se trata al prójimo, las relaciones laborales, el ahorro, todo eso. Poco cambio, que no quiere decir únicamente hacer lo mismo, sino tener la misma actitud. Puede consistir en que yo opto por un paquetito de acción futura, comprar, vender, trabajar aquí, trabajar allí, de entre lo que tengo delante y no indago más, me adapto a eso y dentro de eso elijo y no entro más. Y al instante siguiente lo mismo y al otro igual. Ahí se observan cosas de esas, sí. Observen ustedes. Y esto puede ser se observan dinámicas conservativas, este tipo de cosas a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Sí. Y se observan dinámicas no conservativas también. También. Suaves, menos suaves o drásticas. Introduzco en mis secuencias de haces de planes a lo largo de los instantes sucesivos de mi vida
cambios que pueden ser importantes o incluso radicales. ¿Se observa esto? Sí, se observa esto. A lo largo del ciclo vital de la misma persona. De la misma. Que no hay ninguna función de utilidad constante y nada parecido. Dentro de una estructura e interestructuralmente. A medida que va cambiando, si es que cambia, que puede cambiar y cambia, el sistema de interacción de una sociedad. ¿Y casos intermedios? También. Caramba, qué complejidad. Sí, es que eso la realidad es esa. Bien. ¿Y esto en qué puede afectar? Pues puede afectar poco o mucho. ¿Cuánto mucho? Mucho. Mucho porque aquí hay no solamente la materialidad de si lo que está a disposición del público para consumir es más variado, menos variado, de un tipo, de otro tipo, de más calidad, de menos calidad, si cambia continuamente, y lo mismo la producción, evidentemente, sino las relaciones entre las personas. Cómo se tratan unos a otros. Esto es fundamental. Esto incide en las relaciones laborales, en las relaciones entre los detentadores de poder de decisión y coacción y los sujetos de ese poder, o los objetos más bien de ese poder. No es solamente una cuestión de si aquí hay una fábrica que fabrica locomotoras, en fin, ultraligeras o no. Eso es un elemento. Pero esa fábrica de locomotoras ultraligeras, ¿cómo está organizada desde el punto de vista del trabajo? ¿Cómo está definido el lugar de cada trabajador ahí dentro? ¿Cómo es la estructura comunicativa interna? ¿De qué naturaleza es esa entidad? ¿Aparece y desaparece? ¿O cómo? Y esto, que por supuesto parte absolutamente clara de lo económico, esto segundo es tan o más importante que lo primero en la vida de las personas. Es decir, que la posibilidad de cambio es no solamente en la materialidad de las cosas, sino también y singularmente en la relación entre personas y en los propósitos con los que las personas proyectan y despliegan su acción y cómo valoran los resultados. Y unas cosas no son independientes de otras. Así que, por ejemplo, hay caminos proyectivos que implican o explícitamente comprenden tipos de tecnología distintos, tipos de investigación distintos, tipos de convivencia distintos. Y esto es esencial. Y esto entra absolutamente dentro de economía y, desde luego, dentro de la realidad observable. Este es el panorama.
Ahora nos preguntamos, del par nota antropológica, proyectividad, observación de la realidad, ¿podemos sacar algo más? ¿O se ha agotado de momento aquí la fuente de conocimiento? Sí, podemos sacar más. Sí, sí. Ya lo hemos visto, pero vamos a reconstituir. ¿Qué podemos sacar? Bueno, de la nota proyectividad dedujimos todos los acomodos analíticos que hicimos en la parte 1A y sus complementos en la parte 1B, la necesidad de algo cuya concreción analítica adoptada por nosotros es el concepto de ensamblaje y la dinámica de los ensamblajes y hacer de planes y todo eso. De la observación, la existencia de dinámicas culturales, de interacción cultural, todas esas cosas que acarrean gran parte de los elementos con los que las personas van fabricando sus ensamblajes, con entera independencia de cómo se haga esto, de qué interpretación se dé, es una cuestión. Pero que es así, sin duda. Y haciendo un análisis estructural del asunto, nos fijamos especialmente en el concepto de cosmovisión. Recuerden ustedes qué es lo que soporta una determinada concepción de ser humano, de existencia humana, etc. Pues lo que soporta esto es la cosmovisión. Por eso introdujimos las cosmovisiones. Porque al hacer análisis estructural vimos que indudablemente ese era el fondo del tema. Examinadas las cosmovisiones disponibles y por lo que alcanzábamos a ver, creamos 4 grupos: religiosas, no religiosas, antirreligiosas y las religiosas del futuro. Del futuro y ya del presente, algunas de ellas. Que estudiamos de manera suficiente. Por ahora yo creo que casi de modo definitivo por lo que respecta a este ciclo de conferencias. 4. Entran los elementos de los ensamblajes. Esto es indudable, indiscutible, por lo que alcanzo a ver, conjugando la nota antropológica de proyectividad y la observación cuidadosa de la realidad. En cada instante, cada uno de los sujetos, los que hemos hablado hace un momento, el innovativo, el no innovativo, el adaptativo, el que quiere cambiar el mundo por su base, el que se contenta con cambiar, todos. ¿Y qué es un ensamblaje? Pues desde el punto de vista este es, paréntesis, concepción, pretensión de conocimiento de lo que es, coma, pretensión de conocimiento de lo bueno. Se cierra paréntesis, es eso. Esa concepción obviamente tiene una estructura final cosmovisiva. Y esta pertenece inexorablemente a una de las 4 categorías, que a su vez, como vimos, admiten cada una de ellas un montón de tipos diferentes. Bien. Pero tienen su impronta específica. Puede suceder, y esto lo hemos hablado suficientemente ya, lo hemos tratado, que esa concepción, que es lo que el ensamblaje define, esté llena de contradicciones internas. Por supuesto, tanto en la parte de pretensión de conocimiento acerca de lo que es, como en la parte de conocimiento, de pretensión de conocimiento acerca de qué es bueno. Perfectamente posible. No solamente perfectamente posible, sino que se observa con la mayor frecuencia. En unos momentos de la historia más que en otros, en unas poblaciones más que en otras, en unas personas más que en otras. Pero que puede ser
internamente inconsistente, eso no hay ninguna duda desde el punto de vista empírico. ¿Es posible teóricamente? Claro. Ya analizamos en la parte 1A, cuando hablamos de la formación de los ensamblajes. Y lo hemos visto más abundantemente, más recientemente, cuando hemos tratado de las cosmovisiones. A la luz de esto, cuando un sujeto está en una estructura determinada, temporalmente definida para ese momento, no es lo mismo que su ensamblaje efectivo, el que realmente tiene, que puede contener inconsistencias de las que el sujeto puede no ser consciente, atención, pero las tiene, o no. Puede perfectamente suceder que objetivamente ese ensamblaje y por tanto la capacidad de acción que ofrece según el tipo cosmovisivo al que pertenezca, defina para el sujeto caminos completamente distintos. Ya vimos las diferencias radicales que hay entre las cosmovisiones, entre los tipos de cosmovisión religiosa, no religiosa, antirreligiosa y las nuevas religiones. Eso, que es indiscutible, que está inmediatamente a nuestro alcance, da razón hasta ahí. Hasta ahí. Hay más cosas que investigar, claro, pero hasta ahí da razón de cómo es posible esta diversidad de comportamientos en los elementos que caen bajo la etiqueta de económico. Perfectamente. A esto hay que añadir, como ya vimos en su momento, las características del sujeto, como sea este señor, si es, en fin, tiene más capacidad intelectual, menos voluntad, menos voluntad, otras cosas. Más información, menos información, más elementos biológicos que le permitan la actividad, todas las cosas. Pero, por ejemplo, y este es el punto fundamental, es esencial qué concepto tenga de persona, de existencia humana y por tanto de relaciones interpersonales. Esto no está al margen de lo que consume, produce, invierte la factoría de locomotoras ligeras. No, pero no en sentido inmediatamente visible por ustedes. Inmediatamente visible. El concepto de ser humano que se tenga, de existencia humana, de quién es el ser humano, cómo es y qué se puede afirmar acerca de su futuro. Esto varía y varía muy considerablemente, primero, según que sean cosmovisiones religiosas, no religiosas, etc. Y desde luego al interior de cada una de las categorías. Eso desde luego. ¿Cuál sea la concepción de persona? Como siendo y como lo bueno para la persona es determinante. Si no está sujeto a contradicciones e inconsistencias fundamentales que alteran esto, es determinante de cómo se vayan
definiendo para cada sujeto sus proyectos de actividad. ¿Quién es el otro? ¿Cómo es? ¿Qué cabe esperar? Estos son elementos fundamentales. Y esto sí es importante para consumos, producciones, modo de organizar el consumo, modo de organizar la producción, modo de considerar el dinero, modo de considerar la finanza, modo de considerar la organización de una empresa. Y esto ven ustedes que es, iba a decir sentido común, pero casi, visto así sistemáticamente. ¿Qué concepto se tiene de ser humano? ¿De quién es el ser humano? Si es que hay ser humano. ¿De qué se puede esperar? ¿Qué es bueno para el ser humano? Respuestas, pues ya hemos visto abundantemente múltiples. Primero, no hay ser humano. No. Segundo, ¿bueno para quién? ¿Para mí en primer lugar o para los demás o para quién? Segundo, desde eso, toda variedad de posibilidades. Esto, les vuelvo a decir, señoras y señores, analícenlo ustedes detenidamente, es no ya que incide de modo notable, cosa que por supuesto se ha sabido siempre de un modo más o menos formalizado y un modo más o menos claro conceptualmente, sino que es fundamento, la base de las dinámicas económicas. En estas entran, económicas en la lista, en estas entran más cosas, los descubrimientos técnicos, todas las cosas, que a su vez también dependen de esto. No en cualquier tipo de cosmovisión y de sociedad se generan las dinámicas de cierto tipo de investigaciones, según pueden ver ustedes en el registro histórico. No en cualquier situación cosmovisiva se hacen las mismas preguntas fundamentales, ni secundarias. Y esto tiene que ver con la técnica, que a su vez tiene que ver con la ciencia. Pero la ciencia y la técnica no tienen un desarrollo autónomo, independiente de cómo sean los seres humanos. Son un producto de los seres humanos. Y que se vea, que no se vea, que se priorice, que no se priorice, son elementos determinantes para poner en marcha una dinámica de investigación u otras, o dos conjuntamente, dar más preferencia a ciertas aplicaciones técnicas de estos conocimientos, menos, organizar de un modo la producción, organizarla de otro. Bien, ahora espero que esto ha quedado del todo más claro. ¿Qué va eyectando cada ser humano a lo largo de su existencia cada vez que lanza un paquetito de acción, de intento de ejecución del haz de planes siguiente? Lanza, mediante su acción, al resto de la sociedad un paquetito de acción. Pues lo que lanza, ya saben ustedes lo que es: compro, vendo, sumo, bajo, produzco, no produzco, emigro al Uruguay o no emigro al Uruguay. Ahora está de moda irse a Singapur o a sitios de este tipo, por lo visto. Había antes una canción que yo escuchaba a cierto tipo de gente cuando era muy pequeño, que era la canción que era algo así como no se lo voy a cantar, voy a enunciar la letra. Al Uruguay, guay, ya no voy porque temo naufragar. Quiere decir que en esa época en España, pues en la costa cantábrica y en Galicia y todo eso,
había gente que iba a Uruguay, también a Argentina, claro, y a montones de sitios. Bueno, ahora por visto no van a Uruguay. Muchos jóvenes ahora se dirigen a sitios más extraños, ¿no? Porque Uruguay, al fin y al cabo, pues no es muy extraño, es bastante próximo. Pero Singapur, de luego, para un español es una cosa rarísima. Vamos a Singapur. Bien. Cada vez que yo lanzo un paquetito de acción, voy a Singapur, no voy a Singapur, me quedo en un pueblo de compro esto, no compro esto, fabrico esto, no lo fabrico, contribuyo a esto o no. Estoy haciendo una materialidad de cosas. El núcleo animador de todo eso que lanzo de manera directa o indirecta es alguna concepción de, paréntesis, es guión bueno, se cierra paréntesis. Es el núcleo de lo que lanzo, es ese. ¿Qué fortuna corra esto? Es otra cuestión. ¿Cuán consciente sea yo de eso? Es otra cuestión. Pero objetivamente es lo que estoy hablando. Yo comprendo que esto es un poco, en fin, un poco pesado, ¿verdad? Lo entiendo, para mucha gente. Para los que nos dedicamos a una serie de ocupaciones, en fin, pues es también pesado. Pero hay que hacerlo, es esencial, es parte esencial del trabajo. Pero para todo el mundo que quiera entender estas cosas, tienen que recorrer este camino. Espero, señoras y señores, que haya quedado más claro algo que al principio no era ni claro ni oscuro, sino que probablemente para mucha gente está completamente fuera de la pantalla perceptiva. Y es que lo que cae en la lista, el segundo polo del significado de la economía, en la lista esta, sí está ligado directamente al contenido de los ensamblajes y por consiguiente a la naturaleza de las culturas y de las cosmovisiones soportantes. Cosmovisiones, en el fondo, son concepciones, pretensiones de conocimiento de lo que es. ¿Dónde está el ser humano? ¿Hay seres humanos? No hay, no sabemos. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es? Y bueno, ¿qué es lo bueno? Hay una relación que no es una mera relación relacional sin más entre una cosa y otra, no. Es un elemento radicalmente constitutivo de las dinámicas de acción de las personas. Bien, con esto hemos concluido de momento, porque naturalmente tendremos que volver. Cuando veamos la dinámica global, como todas las gentes interactúan entre sí y se producen alteraciones de todo, incluido el sistema de interacción, volveremos otra vez. Pero por ahora esto es lo que espero que hemos terminado esta parte, que haya quedado claro. Ahora, antes de seguir, vamos a hacer el punto. Vamos al Uruguay, por ejemplo, Montevideo, y entonces, por ejemplo, desde, qué sé yo, desde Santander o desde Vigo, un sitio de estos, en barco. Imagínense ustedes que hubiese otra vez línea de navegación, que en cualquier momento, no. Vaya usted a ver. Espero que no sean submarinas. En barco, y entonces se cruza el Ecuador. Todas las mañanas, el piloto que esté de guardia del puente
tiene que hacer. Ahora esto mucho más rápido, porque ahora hay unos aparatitos, como ustedes saben, los que tengan una relación con la navegación, ahora esto se ve a toda mecha, unas pantallitas que hay, a toda velocidad. Vamos, esto va a altura, mediante el cronómetro de la longitud se determinaba la posición. Ahora el Ecuador, hemos pasado el Ecuador, fiesta de paso del Ecuador. ¿Dónde estamos? Eso cómo hacer ahora. Bien. Estábamos considerando la dinámica y los elementos constitutivos de cada uno, de todos y cada uno de los sujetos, los seres humanos existentes en un momento. ¿Con qué propósito? Primero con ese. A continuación, con el de analizar hasta donde podamos, principio de proyectividad, observación empírica, qué se puede decir acerca de la interacción de acciones en un instante y en secuencias de instantes sucesivos. Porque eso es lo que genera realidad histórica, parte de la cual es la que cae bajo la jurisdicción de la palabra economía. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, ya hemos hecho un análisis suficiente para los propósitos de la dinámica de una persona. En primera instancia, volveremos a ver esto cuando veamos toda la dinámica global. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? A continuación, tenemos que poner a cada uno de estos sujetos, como hicimos en la parte 1A, de manera mucho más general y leve, puestos en fila. Los que están vivos en ese momento. Todos. Dejarles que eyecten su paquetito de acción, cada uno, plim, plim, instantánea, y ver qué puedo decir acerca del resultado en el instante siguiente y en todos los instantes sucesivos, qué puedo decir acerca de lo que hay, no de cómo ni por qué es, para definir qué es lo que estamos haciendo en la parte 1B, el campo de procesos y fenómenos que tenemos que estudiar. Todo, que como verán ustedes, por lo que hemos visto hasta ahora, es bastante mayor de lo que parecía. Entonces todos aquí puestos en fila. Y lo que vamos a hacer ahora. En primer lugar, para empezar, tenemos que ver cómo se articula la relación entre personas, entre sujetos. Ligaciones directas. Familias, organizaciones, empresas, todo eso. Directas. Una vez visto esto, que lo vamos a tratar de manera relativamente rápida, pasamos al sistema de interacción, a la estructura temporalmente vigente en cada momento. Los rasgos generales de cómo está hecho eso. Y una vez que tengamos toda esta información, pasaremos a dejar a cada sujeto que con estas relaciones y en ese sistema de interacción eyecta su acción proyectada. Y esa es la dinámica global que vamos a estudiar, porque esa es la que genera la historia, la realidad histórica, según vimos en 1A, y también consumos, producciones, rentas, tipo de interés, empresas, no empresas, haciendas públicas, haciendas privadas, sistemas de pillaje, todo. Esa es la posición en la que estamos y hacia dónde nos dirigimos. Para concluir con la conferencia de hoy, la diferencia entre estructuras de relación directas entre las personas, familias, organizaciones,
empresas, todo esto. Y el sistema de interacción es una diferencia que tiene cierto fundamento sustantivo, pero también tiene un cierto elemento convencional, es decir, convención analítica, donde cortamos. Eso se volverá a ustedes a reiterar. Así que en la próxima sesión veremos los rasgos que nos interesa saber de la estructura de relación entre personas inmediatamente, cuando está inserto inmediatamente. Luego cosas abstractas que también le afectan, y le afectan tanto o más como a nosotros, sino familias, organizaciones, empresas, ese tipo de cosas. Bien. Yo les dejo a ustedes con estas cosas, rogándoles, por favor, que mediten sobre ellas y que si algo no está claro, una vez que lo examinen, así claridad inmediata, eso no existe normalmente. Hay gente que tiene visiones inmediatas. No, normalmente no. Normalmente hay que deglutir las cosas y darles vueltas. Si una vez que hayan hecho ustedes esto, algo no está claro, pregunten. Y con estos deseos, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, les deseo muy buenas noches.